El artículo 9 adiciona otra bilateralidad, entre comillas, referidas a posibilitar los actos comerciales entre las Malvinas y nuestro territorio nacional. De esta forma, mientras los argentinos vamos a pagar impuestos, tarifas, peajes, etc., los habitantes de las Islas Malvinas están liberados de pago de tasa de aduana por los productos británicos que ingresen a puertos patagónicos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? El artículo 12 nos compromete a permitir sin limitaciones las inversiones económicas privadas por parte de capitales provenientes de Gran Bretaña, terminando así con la soberanía industrial, tecnológica y científica propia de nuestra nación, y condenando a la Argentina a retomar el rol como mero proveedor de materias primas, aunque siempre dependiendo de las semillas de las multinacionales, entre muchas otras cosas. Es decir, casi pusimos de rodillas a Inglaterra al haber destruido prácticamente casi la totalidad de su flota o haberla dañada en forma casi muy importante por parte de nosotros, con nuestros escasos recursos que teníamos, con la traición de Francia al no haber proveído de los aviones y los misiles que quedaron pendientes, que yo no veo que algún gobierno que haya pasado después del conflicto haya reclamado los aviones Super Estandarte y los misiles Exocet a Francia. Hoy nuestro presidente está en Francia pretendiendo hacer un acuerdo de paz. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, nos dejamos que nos sigan robando los recursos y no reclamamos las cosas que nos pertenecen. Una manera cómoda de ocupar puestos políticos, ¿sí? O sea, cada cual, como dije al principio, sálvese quien pueda. El artículo 16 condiciona a la política exterior de la República Argentina en América Hispana y la Comunidad Económica Europea. Todas las exigencias que la Argentina habría aceptado en los acuerdos de Madrid han resultado completamente lesivas de la soberanía de nuestro país y nos han exigido de parte del invasor contrapartida alguna. Es decir, no se nos ha exigido, no se le ha exigido a Inglaterra algo en contraprestación. La política económica del menemismo, escrita por el Consenso de Washington, dedicada de lleno al vaciamiento del patrimonio nacional y el empobrecimiento de los argentinos, no es otra cosa que el pago de indemnizaciones de guerra, que como en el Tratado de Versalles impuso Gran Bretaña a los argentinos. ¿Se imaginan? Si Inglaterra está imponiendo pagos a Argentina hasta hoy, porque no se van a imaginar de que el dinero que nos falta hoy es porque se lo han llevado los políticos. Bueno, algo podría haber, pero también es que les seguimos pagando indemnizaciones de guerra a Inglaterra, sea como el Club de París, sea como el Fondo Monetario, sea como sea, ¿sí? Esto es a causa de haber osado enfrentar al imperio, y hoy la Argentina está de rodillas. Fíjense que hoy Argentina es el país con más alta inflación en Latinoamérica, o sea, algo que imposible. Y bueno, y me remito también a esa definición de Cipayos que había dado al principio a través de esta situación. El artículo 9 adiciona otra bilateralidad, entre comillas, referidas a posibilitar los actos comerciales entre las Malvinas y nuestro territorio nacional. De esta forma, mientras los argentinos vamos a pagar impuestos, tarifas, peajes, etc., los habitantes de las Islas Malvinas están liberados de pago de tasa de aduana por los productos británicos que ingresen a puertos patagónicos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? El artículo 12 nos compromete a permitir sin limitaciones las inversiones económicas privadas por parte de capitales provenientes de Gran Bretaña, terminando así con la soberanía industrial, tecnológica y científica propia de nuestra nación, y condenando a la Argentina a retomar el rol como mero proveedor de materias primas, aunque siempre dependiendo de las semillas de las multinacionales, entre muchas otras cosas. Es decir, casi pusimos de rodillas a Inglaterra al haber destruido prácticamente casi la totalidad de su flota o haberla dañada
en forma casi muy importante por parte de nosotros, con nuestros escasos recursos que teníamos, con la traición de Francia al no haber proveído de los aviones y los misiles que quedaron pendientes, que yo no veo que algún gobierno que haya pasado después del conflicto haya reclamado los aviones Super Estendard y los misiles Exus. Está Francia. Hoy nuestro presidente está en Francia pretendiendo hacer un acuerdo de paz. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, nos dejamos que nos sigan robando los recursos y no reclamamos las cosas que nos pertenecen. Una manera cómoda de ocupar puestos políticos, ¿sí? O sea, cada cual, como dije al principio, sálvese quien pueda. El artículo 16 condiciona a la política exterior de la República Argentina en América Hispana y la Comunidad Económica Europea. Todas las exigencias que la Argentina habría aceptado en los acuerdos de Madrid han resultado completamente lesivas de la soberanía de nuestro país y nos han exigido de parte del invasor contrapartida alguna. Es decir, no se nos ha exigido, no se le ha exigido a Inglaterra algo en prestación. La política económica del menemismo, escrita por el Consenso de Washington, dedicada de lleno al vaciamiento del patrimonio nacional y el empobrecimiento de los argentinos, no es otra cosa que el pago de indemnizaciones de guerra, que como en el Tratado de Versalles impuso Gran Bretaña a los argentinos. ¿Se imagina? Si Inglaterra está imponiendo pagos a Argentina hasta hoy, porque no se van a imaginar de que el dinero que nos falta hoy es porque se lo han llevado los políticos. Bueno, algo podría haber, pero también es que les seguimos pagando indemnizaciones de guerra a Inglaterra, sea como el Club de París, sea como el Fondo Monetario, sea como sea, ¿sí? Esto es a causa de haber osado enfrentar al imperio, y hoy la Argentina está de rodillas. Fíjense que hoy Argentina es el país con más alta inflación en Latinoamérica, o sea, algo que imposible. Y bueno, y me remito también a esa definición de Cipayos que había dado al principio a través de esta situación. Por eso, una veces cuando se escucha hablar al Estado argentino, cuando dice sí, estamos defendiendo la soberanía, primero solucionemos el problema de los veteranos de guerra no reconocidos y después hablemos todo de soberanía. Hoy estaba escuchando la otra vez unos chicos de este siglo, del 2022, que decían que no iban a defender a la Argentina, que si había guerra no iban a ir. Bueno, dos mensajes. A diferencia de nosotros, en aquella época del año 82, oponían lo que pensaban los chicos de hoy y lo que pensábamos nosotros en aquellos años. Porque nosotros teníamos amor a la patria. Te van a decir, bueno, pero los militares, pero la patria es de todos, no es de los militares nada más. Entonces, yo les digo a los chicos esos que si hay un conflicto armado, por más que no quieran, van a tener que venir o ir a defender su país, les guste o no les guste. O sea, nosotros tuvimos que ir a defender la patria aunque no nos gustara. Y teníamos dos opciones, o ir al ejército o terminábamos desaparecidos. Pero también yo creo que fue un orgullo. A ver, todos los que tuvimos partícipes, que tuvimos bajo el servicio militar obligatorio, yo creo que ninguno no hubiera dado su vida por defender a su patria. Bueno, los argentinos estamos impedidos en defender la soberanía de nuestro territorio. Por un lado tenemos la Argentina marítima y fluvial. Ahí el control del litoral marítimo de la mayor porción está en manos del Reino Unido y sus cipayos. Participa de manera aleatoria Estados Unidos con su cuarta flota, su reclamo de instalaciones de una base militar en Tierra del Fuego. Su control no implica la ausencia de disputa, pero la ocupación militar es una ventaja extraordinaria a favor de los intereses de los ingleses. En nuestro sistema fluvial está en manos de distintas potencias imperialistas, antes mencionadas a través de la hidrovía, el comercio exterior y otros mecanismos poco públicos y conocidos. La otra porción es la continental. El sector continental argentino también está sometido a una brutal disputa por parte de las diversas potencias que tienen testaferros, socios e intereses muy poderosos en nuestro país.
y no les voy a nombrar quiénes son porque ustedes saben bien quiénes son. Basta de repasar quiénes son los verdaderos propietarios de los extensos latifundios de la Patagonia, Argentina, el dominio de los recursos petroleros, para comprender el grado de penetración de esas potencias en nuestro territorio continental. Los aeropuertos y latifundios del magnate Joseph Lewis son sin duda la cabecera de playa de una partición de la Argentina continental, según dice el Instituto de Estudios del Foro Patriótico. Mientras los ingleses tienen el control real sobre la plataforma continental, la Argentina se limita a emitir reclamos entre foros internacionales que son ciegos, sordos y mudos. Los argentinos, ¿hemos regalado nuestra dignidad soberana? Por ello creo que los traidores merecen el escarnio público, pues fue gracias a su accionar que las exportaciones de las Islas Malvinas en el año 2019 ascendieron a la suma de 300 millones de dólares, principalmente constituidos por productos de mar, elevando el PBI per cápita de las islas a unos 122.000 dólares, señores. 122.000 dólares. ¿Cómo no va a querer los isleños ser ciudadanos de Argentina si prácticamente Inglaterra y algunos políticos locales la han puesto en primer lugar y con una renta espectacular, mientras acá en Argentina se tira el dinero en diferentes ministerios que no hacen a la cuestión, ¿sí? Por ello, comparativamente, la Argentina exporta aproximadamente 520.000 toneladas anuales de producto de mar por un total de 1.800 millones de dólares, mientras que el PBI per cápita en el 2020 fue de 8.500 millones de dólares. Al mirar las cifras se entiende que estamos empobrecidos, mientras que el invasor se enriquece explotando nuestros mares y no hacemos nada, los políticos no hacen nada. Yo a veces escucho a los políticos en general y desde un punto de veterano de guerra o combatiente les digo, se llenan la boca de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Pero yo creo que para reclamar en un foro internacional hay un dicho que decía mi abuela: primero la ropa sucia se lava en casa. Y esa ropa sucia es los combatientes que en el año 1982 defendieron con orgullo su patria y hoy han sido abandonados por el Estado argentino. Es más, ni siquiera tuvieron un reconocimiento médico al regreso de una guerra. Hoy tienen que andar peleando sus derechos en tribunales, que muchas veces los juzgados no avalan, sea políticamente, porque si nosotros tenemos leyes y convenios firmados, no puede ser que los tribunales y los jueces, en la mayoría de los casos, porque de a poco están saliendo los reconocimientos. Hoy tenemos 200 reconocimientos judiciales de veteranos de guerra que estuvieron dentro de la zona de despliegue continental. Pero la situación es que los jueces no aplican la ley, es un filtro por el cual más que nada la Corte con los fallos Arfinetti ha dejado claro que pide una acción bélica o haber estado en peligro de muerte o un peligro latente e inminente. Y todos los que estuvimos dentro de la zona de despliegue continental estuvimos. Cuando hacíamos guardia de noche, cuando guardábamos los elementos militares como helicópteros, tanques, aviones, bases militares, bases aéreas. Pero bueno, hoy para solicitar nuestro reconocimiento tenemos que acudir a la justicia, que a veces no llega. No llega porque muchos camaradas están muriendo en condiciones deplorables, situaciones pasmosas, mientras vemos gente con capacidad para poder trabajar, está recibiendo la ayuda del Estado argentino. Yo no digo que no les pueda corresponder o no, pero ¿qué ejemplo, como siempre digo, qué ejemplo le vamos a dar a las generaciones cuando dicen, cuando haya que defender el país algún día? Ninguno. De acuerdo con los estudios de César Lerena, recomiendo al autor y recomiendo su libro,
el autor de Malvinas, biografía de la entrega. El mismo Arturo Frondizi llegó a manifestarle al entonces canciller Domingo Cavallo sobre estos acuerdos y le dijo: son una traición a la patria. Efectivamente, los acuerdos de Madrid permitieron a los ingleses ocupar y explotar sin limitaciones más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados del sur argentino, un botín muy apetecible que los 400 kilómetros cuadrados invadidos. Pero la cronología de las traiciones a la patria no terminó en Madrid. El 11 de diciembre del año 1990 se firmó en Londres el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, complementario del anterior y convalidado, ahí sí, por la Ley del Congreso de la Nación 24184. Casi 2 décadas más tarde, el 13 de septiembre del 2016, y tengamos en cuenta lo que habíamos dicho al principio, que el Foreign Office o el Ministerio del Exterior inglés, ellos van trabajando por décadas hacia adelante, ¿no? Se va a firmar el último de los acuerdos complementarios de la mano de la entonces ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Mauricio Macri, Susana Malcorra, y asesor Jorge Faurie, que más tarde sería nombrado canciller del mismo gobierno. O sea, se van recibiendo favores. El acuerdo Foradori-Duncan establece adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos, entre muchos otros. Tampoco el entonces gerente presidente Mauricio Macri elevó este acuerdo al Parlamento para su aprobación. Mientras que los tratados firmados por el Estado argentino deben ser aprobados por el Congreso de la Nación, la misma cláusula constitucional no rige para los acuerdos. De allí que el gobierno de Cambiemos haya elegido esa denominación para nombrar lo firmado con Gran Bretaña. Documentos que casi ya varios años de un gobierno popular, aún con este gobierno, no han sido derogados. Ustedes van siguiendo la línea, ¿verdad? O sea, siempre son los mismos que ocupan los partidos políticos y se van cambiando o rotando según la situación. Por eso el acuerdo Foradori-Duncan fue el último acto desembosado para la entrega. La sumisión de los dirigentes políticos, algunos de ellos siguen ocupando sillones en oficinas y dicen representar al pueblo argentino en torno a la causa Malvinas, dio poder por tierra con la soberanía territorial argentina y la independencia económica de nuestro país, condenándonos a un eterno Versalles que desangra a nuestra patria y a los propios argentinos. Pese a tener 1.639.000 kilómetros cuadrados de territorio ocupado, la dirigencia política argentina hoy, sin distinción partidaria, declara la no existencia de hipótesis de conflicto, desarmando unilateral y sistemáticamente a las Fuerzas Armadas y dejando al país completamente vulnerable ante el avance constante del enemigo, sobre todo en lo referido a las licitaciones privadas sobre recursos estratégicos que debieran estar en manos del Estado argentino y sus trabajadores. Por ejemplo, hoy el litio. Pensaban que yo me iba, pero no. La patria no les demandó el cumplimiento de sus deberes de funcionarios. Se lo demandará Dios, ya que tiene demasiado trabajo nuestro Padre Celestial en el cielo, ¿no? Bastante la tiene complicada con la pandemia, la concentración obsesa de la riqueza, el hambre que nos azota, la pobreza,
las guerras genocidas de color, llevadas adelante por los mismos de siempre. Colombia, Palestina, África, Chile, Bolivia, Ecuador o Venezuela, por nombrar algunas. No podemos como pueblo argentino dejar de contar nuestra historia, darle tangibilidad, ponerle nombre a los actores y a sus intereses, desenmascarar a los traidores, combatir con templanza la avaricia de unos pocos. Hoy está en juego la posibilidad de dotar a nuestro país de los instrumentos jurídicos que darán soberanía efectiva para la conformación de una verdadera red troncal de navegación que vaya desde la Antártida al corazón de nuestra Sudamérica, que pueda poner de pie la principal industria de captación de divisas y el comercio exterior. Y nos referimos a la flota fluvial marítima, que hace falta para dar de comer a nuestro pueblo, para el control soberano de nuestros puertos, de nuestros ferrocarriles, ríos y mares. Por ello es necesario poner fin a esta inexplicable situación neocolonial del decreto 949/20, por lo cual el puerto de Montevideo, creado en el siglo XIX como un puerto paralelo para expoliar la soberanía de los argentinos, es usado una vez como instrumento de poder global para el saqueo. Haciendo una síntesis de todo lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que existe más que una negación, un impedimento de los políticos argentinos en que los combatientes y veteranos de guerra no reconocidos no deben ser reconocidos como tales. Y seguramente es una de las órdenes que el Imperio Británico le ha dado a estos señores que han manejado la política desde el inicio de la democracia, porque se debe obedecer a ese tratado de Versalles que nadie ha comentado. Yo no he escuchado a ningún político que haya hablado hasta hoy del acuerdo del acuerdo de Madrid. Por eso yo he visto a los compañeros de lucha que continuemos la lucha, que estemos